Ahora vamos a finalizar esta serie de videos teóricos con qué arquitecturas vamos a aprender y por qué. Veamos rápidamente las arquitecturas más solicitadas a desarrolladores Android y veamos cuáles son las más viables. Tengamos en cuenta que algunas ofertas de trabajo, por ejemplo, las hacen personas sin conocimientos especializados. Y justamente por eso quiero empezar con esta arquitectura de MVC, Model View Controller. Voy a ir poniendo los diagramas para que quede un poco más claro. De todas formas, en sus respectivas secciones vamos a profundizar sobre cómo es que realmente trabajan ya con el código que hayamos desarrollado. Bueno, en esta arquitectura el modelo se encarga del acceso a datos. El controlador es el centro de distribución que comunica y gestiona las respuestas de la vista y modelo. La vista, a su vez, es la interfaz del usuario donde éste interactúa. El problema es que en Android las actividades son básicamente dos en uno, es decir, son controladores y a su vez necesitan inflar la vista para funcionar. Por esta razón, si bien se pueden encontrar proyectos que utilicen MVC, por esta razón, si bien se pueden encontrar proyectos que usen MVC, no es recomendable porque nunca se respetará su origen. Así pues, esta arquitectura es descartada, no es viable para Android, pero la quería mencionar debido a su popularidad. Pasamos entonces con la segunda, que esta sí la vamos a ver, y se trata de MVP, Model View Presenter. Lo curioso es que justamente MVP es la adaptación de MVC, pero para Android. Veamos su diagrama. Tiene la peculiaridad de centralizar la lógica en la capa del presentador. Aquí se promueve que la vista no tenga lógica, que únicamente se limite a reaccionar al usuario o al presentador. Por otro lado, el modelo gestiona los datos para dar respuesta a las solicitudes que haga el presentador. Esta arquitectura fue muy popular con Java, pero desde que llegó Kotlin se quedó en el olvido. ¿Por qué? La respuesta está en la siguiente arquitectura. MVVM, Model View Controller. Como decíamos, con la llegada de Kotlin, además por supuesto de Jetpack y Android, se vino una revolución de nuevos elementos impulsados por el mismo Google para formar una arquitectura definida para Android. Y así nace MVVM. A simple vista, esta arquitectura puede verse similar a MVP, pero hay una gran diferencia. Aquí se soluciona el principio de aplicaciones reactivas. ¿Qué significa eso? Básicamente que la vista y ciertos flujos de código deben simplemente reaccionar a cambios de datos o estados. El nombre de esta solución en concreto es Data Finding. Por otra parte, el modelo sigue teniendo el mismo concepto, pero ahora tenemos una view reactiva. Nos falta saber qué es ViewModel. Bueno, básicamente es esa función, esa conexión, donde en esta capa vamos a traer otro par de complementos vitales. Live Data para generar variables observables y una separación del ciclo de vida. Si quieres hacer una apuesta segura, empieza por aquí. MVVM es hoy por hoy la arquitectura que todo programador Android debe de saber para buscar un buen empleo. Nuestra siguiente arquitectura es MVI, Model View Intent, una nueva propuesta que ha tenido sus fans, donde el modelo se conserva prácticamente igual. Pasamos a su diagrama. La vista, por su parte, se reinventa para ser reactiva, pero sin la necesidad de usar Data Binding o Live Data necesariamente. Para ello, observa estados. Se recomienda el uso de ViewModel, pero es opcional. Y se presenta un nuevo concepto,
intención. La capa de intención se refiere a definir las acciones, a esto nos referimos con intenciones, de nuestro usuario. En otras palabras, sus casos de uso. Con esta arquitectura también llega otro concepto peculiar, la unidirección, es decir, que exista un solo camino para funcionar. Siendo un poco más técnicos, podríamos decir que la vista pasa al intent, este se comunica con el viewModel, este con el modelo, de vuelta a viewModel, este a un estado y finalmente regresamos a la vista. Básicamente sería circular, ¿ok? Bueno, ahora vamos quizá con la parte más polémica. Clean. Clean Architecture es sumamente popular, pero hay que dejar algo muy en claro. Más que una arquitectura, es un concepto, una guía, donde se van a proponer 3 capas básicas. Vamos a ver aquí su diagrama. Se trata del dominio, de los datos y de la presentación. Como te dije, es un concepto, una serie de principios que se pueden implementar en arquitecturas como las antes mencionadas. Bien podríamos presumir que tenemos un proyecto con la arquitectura limpia y al mismo tiempo abrir ese proyecto y de entrada verlo como MVI, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace que un proyecto tenga la arquitectura limpia? Bueno, básicamente que cumpla con estos principios. Solo la vista y sus conexiones directas pueden tener el acceso al SDK de Android. Es decir, no vamos a lanzar un fragmento desde el modelo, ¿cierto? En otras palabras, aislar lo propio de Android lo más posible para que el resto de capas se centren en el uso de Kotlin lo máximo posible. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, los presentadores, viewModels y similares. Después, en la capa de datos, este va a funcionar como el puente entre la capa del dominio y lo que se refiere a la vista. La clase más representativa de esta capa sería el repositorio. Y finalmente el dominio, que sería un nivel central que guarda las reglas de negocios, las entidades y la abstracción de otras capas. Este es sin duda el punto central de tu proyecto. Vamos a cambiar este diagrama por un esquema que de hecho es el más popular para representar precisamente a Clean, ya que podemos visualizar de una forma mucho más clara cuál es este concepto, donde, como puedes apreciar, la capa nuclear es el dominio, la capa intermedia son los datos, la capa exterior es la presentación y las dependencias van de fuera hacia adentro. Es decir, la capa nuclear en su última instancia debe estar libre de dependencias. Y conforme salimos del esquema es más fácil ver cómo el resto de las capas sí dependen del siguiente nivel para funcionar. También vamos a poder ver el flujo representado por esa flecha que atraviesa y que además tiene los dos sentidos. De igual forma, no te preocupes, cuando implementemos una práctica de esto se podrá entender mucho mejor a qué me refiero con todos estos dibujos, esos nombres y también todas las flechas. Bien, pasamos entonces con la última. Nuestra arquitectura recomendada. Como ya mencionamos anteriormente, Google desarrolla Android. ¿Y qué mejor opinión podemos escuchar que el mismo fabricante? Así que, según el equipo oficial de desarrollo de Android, lo mejor es usar MVVM como base, pero adicionalmente complementarla con ciertas librerías y principios que sean compatibles y que nos den como resultado la arquitectura más completa y sólida. Vamos a ver aquí un diagrama que de hecho está extendido. Si buscamos el diagrama dentro de la documentación de Google es mucho más simple, pero yo lo quise hacer así porque realmente representa de una forma más clara y completa de qué se trata esta arquitectura.
A esta arquitectura la han llamado precisamente arquitectura recomendada, sin más. No se rompieron la cabeza a la hora de nombrarla, pero al final de nuestro curso, por supuesto, vamos a ver esta arquitectura en acción y bueno, de momento es lo más moderno y completo que existe para desarrollar aplicaciones de Android. A nivel de capas, aquí se compone con una nueva, como también ya se había mencionado anteriormente en las clases, y se trata de la capa del dominio. Esta capa se va a encargar de centralizar la lógica de las reglas del negocio. Comúnmente se suele ver como una subcapa del modelo, pero también puede llegar a implementarse a nivel de vista, concretamente con adaptadores de data binding. La ventaja de esta arquitectura es que las librerías que son propuestas en su gran mayoría son creadas por el mismo Google, por lo que siempre serán compatibles y nos van a dar soluciones elegantes a problemas complejos. Algunas de estas librerías podrían ser Room, Live Data, Navigation, The Model, Data Binding, Hill, entre muchas otras. La gran ventaja de estas librerías es que se hacen pensando precisamente en que se respeten los patrones de diseño y los principios recomendados. Aunque también cabe resaltar el hecho de que esta arquitectura requiere más tiempo para dominarla, pues como puedes ver lleva muchos más conceptos y también muchas más librerías que debemos aprender. Pero definitivamente es algo que vale la pena, porque una vez que la aprendamos vamos a estar seguros de que nuestro software resultante será de una calidad global.